El manicomio opacó los gritos, los vecinos te llamaron el loco de la ciudad. Pero ¿quién puede asegurar que la verdad está siempre a la vista? Mi mente sana puede pensar, mente enferma puede controlar. Todo empezó aquella noche donde tus ojos quedaron abiertos y nunca lograste poder llegar del otro lado del laberinto. Por Subterradio 101.7 FM les presento a todo el equipo, a Ivo, que es un historiador. Hola, ¿qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. A Mati, que es un licenciado en Sociología. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Y por último a Joaco, que es un licenciado en Psicología. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, les paso los números de la radio por WhatsApp. Es 11 70 26 68 83. En las redes sociales nos pueden ubicar en Facebook, Subterradio 101.7, en Twitter, @Subterradio, en Instagram, Subterradio 101.7. Vamos a arrancar una editorial dura editorial, analizando la coyuntura social, en donde cada familia tiene un déficit fiscal doméstico, en donde las familias no pueden llegar a tener un presupuesto equilibrado y mucho menos un superávit fiscal. El gasto es superior a la ganancia. No pueden tener ni siquiera una capacidad de ahorro para poder darle a los chicos, para poder darles para el colegio. Los salarios están congelados, el poder adquisitivo de la gente se va reduciendo cada vez más a pasos agigantados, estrafalarios. Los salarios no aumentan al mismo ritmo que la inflación, la devaluación del peso, que ha sido muy aguda por las corridas bancarias. Hay cada vez menos pesos en circulación para evitar que esos pesos se cambien a dólares y se tengan menos reserva en moneda extranjera. La gente ya no consume como antes, se restringe de ciertos alimentos. Hay familias que no consumen las 4 comidas del día, solo se conforman con una comida fuerte a la noche. Se abstienen para darle de comer a los chicos, y eso con mucho sacrificio, con mucha inmolación. El pueblo argentino está haciendo mucha inmolación en soportar estas políticas económicas devastadoras, en donde los más perjudicados son los niños y los adultos mayores. Creo que ningún gobierno se metió ni con los niños ni con los adultos mayores a lo largo, diacrónicamente, de toda la historia argentina. Los niños no pueden satisfacer sus necesidades básicas, esto es alimentación, indumentaria, educación, cultura, esparcimiento. Cuando un chico está al borde de la inanición, estoy hablando de los barrios donde hay vulnerabilidad de recursos, donde no pueden satisfacer sus necesidades básicas, donde los chicos no pueden estudiar del hambre que tienen. Un chico no puede rendir bien en su escuela si no come. Primero se tiene que alimentar para poder realizar sus actividades óptimamente. Y en segundo lugar, los adultos mayores que van a la farmacia con 5 recetas y de las 5 recetas solo pueden comprar 3 recetas. Y no las cajas, sino los blisters. Y se conforman con 2 blisters.
Esta Argentina no puede seguir así, no es la que quiso mi bisabuelo, nuestros abuelos, nuestros padres. Y en segundo lugar, solo pueden costear nuestros adultos mayores lo justo y necesario, no les alcanza para poder comprar sus necesidades básicas, su canasta, se conforman con poco, tienen que pedirle prestado a los hijos. ¿Por qué si trabajaron toda su vida para estar tranquilos, poder solventar sus gastos, los servicios públicos, el ABL, el agua, la luz, el gas, no tienen ni para el teléfono, no pueden disfrutar de tener ni siquiera una heladera, porque les llega un montón de tarifa de luz? La verdad esto me da mucha congoja, mucha zozobra que mi pueblo argentino esté sufriendo, y más los niños y los adultos mayores. Porque los tarifazos cada vez van incrementándose más y más en los transportes públicos. Hoy me subí al colectivo y en vez de 18, 19 pesos, está 20, 21. ¿Y cómo es el impacto en la gente? Estrés, distrés, se sienten mal, la tasa de suicidio se va incrementando cada vez más. Cuando hay crisis económica, la gente se enferma más, se acelera el ritmo cardíaco, hay presión alta, aumenta la diabetes. ¿Cómo puede ser que un chico no pueda rendir bien en su escuela si no tiene para comer? Los padres se abstienen de comer su propia comida para darle de comer a los chicos. Yo no sé qué opinan acá mi equipo, la mesa, pero yo estoy muy desilusionado de lo que está pasando acá en Argentina y que no podamos tener ni voz ni voto porque los medios de comunicación siguen una línea editorial que está a favor del gobierno. Me da mucha bronca, muchísima bronca. Estamos en una situación complicada, Fernando, pero mientras ibas hablando, hablabas de historia, hablabas de estrés, y acá en la mesa tenemos un historiador, por suerte, que nos puede contar un poco más sobre la historia, ¿no? Acerca de estas cuestiones económicas y políticas. Bueno, la Argentina se ha caracterizado por una suerte de problemas económicos a lo largo de su historia. Eso se debe a que ya desde lo estructural es un país que depende mucho de la exportación de materias primas. Es un país que, si bien ha tenido procesos de industrialización, digamos, relevantes, nunca pudo escaparse de esa trampa, ¿no? Digamos, que es el estar unido a las commodities. De hecho, bueno, eso es un dato no menor. Hace unos años no me había fijado, digamos, ¿no? Por diversas fuentes. En la época de Cristina, la principal exportación, bueno, obviamente era la soja, y después de eso, bueno, que puede sorprender, era el petróleo. Aún así es interesante, ¿no? Porque con Cristina hubo cosas extrañas, ¿no? En la historia argentina, como fue la exportación de algunos productos manufacturados, ¿no? Tornillos, bueno. Otro momento en la historia argentina de que se exportaron productos manufacturados fue, bueno, en el tercer gobierno de Perón, se exportaron autos a Cuba. Pero sí, digamos que está muy atado a un límite económico, mismo, bueno, yendo un poco al pasado, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Argentina fue el tercer país más importante del planeta, eso es cierto. Bueno, obviamente eso fue porque Europa estaba hecha a pedazos, básicamente, ¿no? Pero hay una cuestión que con Perón se logra una industrialización, digamos, importante, pero nunca se sale, digamos, del mercado interno. No hay una manera de superar el mercado internismo. Y hay una dependencia que tiene que ver, bueno, con lo que se llama bienes de capital. Los bienes de capital es la parte de la industria
que permite generar otros productos. Básicamente sería la maquinaria a través de la cual hacemos de todo, ¿no? Desde, qué sé yo, no sé, una radio, una cucharita, lo que sea. Eso, varios ya en esa época mismo se importaban de Estados Unidos. Aun cuando nosotros, esto sí es algo muy interesante que me encantaría comentarles. En realidad Argentina, eso sí me parece algo muy diferente, muy fuera del panorama. No es un país que nunca haya tenido una complementariedad económica con los Estados Unidos. De hecho, ni la tiene hoy en día, ¿no? Básicamente es un país que más que nada recibe esos capitales de forma de deuda de Estados Unidos, pero no hay un intercambio un intercambio económico complementario. Claro, hablamos de política económica en general, ¿no? Y este programa se llama Derribando Paradigmas, ¿no? Y estás hablando de paradigmas distintos, ¿no? El paradigma norteamericano y nuestro paradigma. ¿Cuál es, Fernando, por ahí tu aporte en torno a esto de qué paradigmas hay hoy? Bueno, mira, el paradigma que se está viviendo en la actualidad, para hacer una analogía con la historia, este gobierno, es muy similar al gobierno de Miguel Juárez Celma, presidente de 1886 a 1890 cuando estalla la Revolución del Parque, que es el famoso PAN, Partido Autonomista Nacional. ¿Qué pasa? A este gobierno y al de Miguel Juárez Celma lo sostiene la suboligarquía financiera, primero, son las que la están levantando en pala, están teniendo una tasa de ganancia extraordinaria, la oligarquía también. Este gobierno, a los 15 días de asumir, lo primero que hizo fue sacar las retenciones al campo, a las mineras, a las petroleras, y elevar y Pero duplicar los precios para de que la el comida. ciudadano de a pie te entienda, Sí. ¿cuáles son los dos paradigmas o qué paradigmas hay hoy en día, digamos? Mira, De cara a la nueva elección que viene ahora, ¿no? lo que sostiene este gobierno son dos poderes, el poder judicial, por un lado, y el poder mediático. Que los medios masivos de comunicación siguen una línea editorial que dice lo que tiene que hacer el gobierno, alienando y enajenando a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no puedan tener un pensamiento crítico negativo, que son los famosos NPC. ¿Qué significa NPC? Se estará preguntando la gente. Significa etimológicamente Non-Player Character, que significa jugador no controlable, no jugable. Son esas personas que, citando a Immanuel Kant, que es un filósofo prusiano, alemán, dice así: no tienen imperativo categórico. ¿Qué significa esto? Que no tienen voz interior. No son personas que puedan reflexionar internamente, que no puedan tener un diálogo interno, que siempre responden a estímulos externos. Y para hacer una analogía con el derecho romano, tienen argumentos ad populum. ¿Qué significa esto? Es la apelación a la mayoría. ¿Qué significa? Que si todos piensan que es así, debe ser así. Si la tele, como me dice mi tía de Comodoro, si la tele, Fernandito, piensa que es así, debe ser así. Y todos caemos en esto, profesionales, todos. Porque si a vos te están diciendo 100 veces, Cristina es esto, Nicolás del Caño es esto, Miriam Bregma es esto, Macri es lo mejor, te están anulando tu capacidad para discernir lo bueno de lo malo. Hoy en día se basa más los medios de comunicación más en la doxa en griego, que quiere decir en la subjetividad, en la modalidad axiológica, que en el epistema, que en la objetividad, que en decir, bueno, esto no me está cerrando, lo voy a buscar por otro lado. Y por eso existen estos medios masivos, alternativos, como lo que estamos teniendo desde este humilde espacio. No sé qué opinará acá Ivo con respecto a lo que acabo de decir. No, sí, es totalmente cierto, Fernando. Actualmente se caracterizan, bueno, igual primero habría que realizar una diferencia entre los medios tradicionales y los que no. Los medios tradicionales, en palabras de Pierre Bourdieu, en realidad son medios que tienden a justamente alienar al oyente,
porque en realidad están creados y generados desde, bueno, las clases dominantes, dan un mensaje monolítico por medio de programas encorsetados, enlatados, más o menos lo que uno ve todos los días en la tele, ¿no? Y bueno, básicamente permiten, bueno, serían mecanismos de dominación de un estilo gramsciano, ¿no? De lo que tiene que ver justamente con la ideología. Sin embargo, bueno, hay nuevos medios que últimamente se están caracterizando por una gran radicalidad y violencia, que estos serían, bueno, los medios conocidos como redes sociales, ¿no? Si bien permiten una mayor integración y participación de la población, últimamente se dan procesos, bueno, de una polarización increíble de extremismos y fanatismos muy grandes, ¿no? Como mismo vimos acá, ¿no? La famosa grieta. Pero en muchos casos supera, ¿no? Inclusive a nivel mundial lo que sería un kirchnerismo, de un Cambiemos, hasta llegando a ser, bueno, una extrema izquierda o una extrema derecha. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué el pueblo argentino no tiene esa efervescencia colectiva de, bueno, de salir a la calle, de decir esto no? ¿Por qué está tan sosegado? ¿Por qué está tan inerte con todas estas políticas económicas? Yo creo que igual hay movimientos actuales, bueno, que tienen un cierto empuje, una cierta fortaleza, pero bueno, sí, digamos que creo que de alguna manera particular en la Argentina, pienso que aún dándose este enfrentamiento a las redes sociales, esta efervescencia que también está en la sociedad, pienso que sí, es muy probable que los medios tradicionales tengan una cierta influencia nada menor. De hecho, podría citarte a un sociólogo, también historiador inglés muy bueno, que se llama Richard Hogarth. Ujú. Richard Hogarth, bueno, plantea que antiguamente en Inglaterra había una cultura mediática obrera, que básicamente tenía que ver, bueno, con la prensa obrera, ¿no? Los diarios obreros que, como tenían, bueno, una mirada justamente de clase, le permitía, digamos, a los obreros manejarse en su conocimiento y su cultura, ¿no? En su vida diaria. Ujú. ¿Qué pasa? Últimamente, bueno, se van dando procesos, podrían quizás panearse quizás desde los 60, bueno, 70, 80, quizás también antes, ¿no? Bueno, los 50, que tiene que ver con la cultura de masas. La cultura de masas hay una cuestión que se separa, digamos, de una mirada clasista, ¿no? O de una mirada de una... Por ejemplo, antes era muy común, como cita Richard Hogarth, bueno, que los obreros votaban, por ejemplo, siempre al Partido Laborista, ¿no? Ujú. En Inglaterra. Hoy en día, bueno, por medio de estos monstruos de la comunicación, justamente lo que generan a veces es la alienación del obrero o hasta la idiotización del obrero. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el obrero ya no es visto tanto como tal, sino como un sujeto más de una sociedad de consumo. Mira, ¿vos querés decir algo? Se está, por lo que escucho, abriendo paso el tema de hoy, que es la comunicación y el rol de los medios. Y también quizás sería bueno escuchar la opinión de Matías, nuestro sociólogo, a ver qué opina, ¿no? Porque le hiciste una pregunta bastante social y estaría bueno escuchar su opinión. Sí. Estuve prestando bastante atención a todas las cuestiones que se estuvieron conversando, o sea, quería esperar a tenerlo un panorama bastante abarcativo para poder intervenir. Me interesa rescatar unas cuestiones de la editorial respecto a la utilización de términos, ¿no? Respecto a la situación en la que se encuentra actualmente lo que sería gran parte de la sociedad argentina, que si bien se está soportando, yo creo que hay que contraponer el hecho de que también en parte se está resistiendo. Uno diría, no tal vez al nivel, digamos, que podría llegar a meritar el mejoramiento de sus condiciones de existencia reales, ¿no? El hecho de que se están metiendo un tarifazo increíble, los salarios están a la baja, la inflación es galopante, pero existen movimientos y cuestiones que efectivamente están resistiendo en parte esto, desde cuestiones vecinales como cacerolazos que se están replicando todos los viernes, movilizaciones que se están dando por toda una serie de reivindicaciones, no solamente para conseguir nuevas, sino para evitar
que avancen sobre otras, ¿no? Estoy pensando desde las cuestiones en torno a, bueno, a que no se vuelva una situación absolutoria para genocidas de la última dictadura, a que no se consigan, no sé, la baja de la imputabilidad, a que no se avance con una legislación más represiva hacia los movimientos sociales o hacia otro tipo de cuestiones ligadas a esos términos, ¿no? Y a la par, bueno, también hay una avanzada represiva como la que pudimos ver en los últimos días en, por ejemplo, la Feria de San Telmo, por ejemplo. Y en este sentido creo que sí es muy relevante tener en consideración el rol de los medios de comunicación, no solamente como visibilizadores, si quiere ser de una especie de como discurso alienante, sino también como visibilizadores de otras tendencias que funcionarían para contrarrestar este mismo discurso que tratan de imponerse, ¿no? O sea, la idea también de hegemonía que trata de darnos cuenta de, digamos, desde lo que sería la propia clase dominante, en el sentido de que nos trata de mostrar, digamos, su postura particular, que defiende intereses particulares, como aquella que defiende en realidad una suerte de, como de interés general, ¿no? Lo podemos ver en los discursos de los políticos, como el presidente, que siempre habla de todos los argentinos, que siempre hay una suerte de referencia general, medio vaga, que no sabemos bien a quién se está refiriendo, y que la idea es como apelar a una generalidad, pero de hecho lo que hace en concreto es siempre referirse y actuar en pos de intereses concretos. Entonces los medios de comunicación lo que tratan de hacer es, en cierto sentido, malear esa opinión. Y acá es muy importante, yo quiero rescatar a un autor que es un sociólogo francés, Batelard. Tiene un texto muy interesante de los años 70, que es Paralela al Pato Donald. Lo importante no es hacer una reseña de este texto, sino rescatar una serie de elementos en el cual nos da cuenta de que los medios de comunicación, a su vez, también funcionan como elementos que pueden vehiculizar un proceso de colonización cultural, además de otros procesos que pueden darse que son de intercambio cultural. O sea, para entender mejor, Sí. Mejor. un poco para que el paradigma cambie, debiera haber primero un cambio cultural. Eso sería un poco la línea que sostiene ese autor. Claro, lo que sostiene también es la importancia de contrarrestar las tendencias a la colonización cultural a partir de, digamos, el desarrollo de una serie de trincheras, por ejemplo, que serían medios alternativos como estos, donde se trata de ¿cómo decirlo?, de llevar adelante procesos de contrahegemonía que ataquen ese orden, digamos, establecido y que parece a la vista de aquellos que lo criticamos tan monolítico o tan infranqueable, ¿no? Que se encuentra en una suerte de fortaleza y bueno, hay que, desde la posición y desde cada lugar, digamos, de cada radio o cada medio de comunicación popular, alternativo o disidente, se pueda tratar de mellar, digamos, la base que sostiene esa gran fortaleza que parece inexpugnable, pero que, bueno, no lo es, por lo menos de mi opinión. La cuestión es que estos procesos de colonización cultural, en parte lo que hacen es, efectivamente, alimentar la conciencia de aquel que parece no tener conciencia, este NPC. Y esto lo que hace, de hecho, es legitimar el orden existente basado en este sometimiento económico que es básicamente el neoliberalismo, y el que impide... Yo quería hablar sobre, bueno, Sí. por qué el pueblo argentino está inerte, por qué no reacciona, y voy a citar a un psicólogo y teórico austríaco que nació en 1921, Paul Watzlawick, que habla de 5 axiomas. Yo voy a hablar solamente de 3 de ellos. Él dice en el primer axioma que es imposible no comunicar. Es imposible. Siempre el pueblo comunica. No es que está inerte, está esperando, está expectante. El tercer axioma es la puntuación de secuencias de hechos. ¿Qué significa? Como un ejemplo, ¿no? El enunciador regaña al enunciatario y como consecuencia éste se retrae. Debido a esta actitud, el enunciador vuelve a regañar al enunciatario nuevamente. ¿Qué significa esto? Macri
sigue con estas políticas económicas y el pueblo no dice nada. Está totalmente supeditado, soterrado, atomizado, segregado por estas políticas económicas. Cuando en la tele le dicen a la gente, bueno, de 26.700 pesos para abajo estás en la línea de la pobreza y de 18.000 pesos para abajo estás en la situación de calle. Eso para la gente lo deja excluida, no le da voz. Sí, a mí, y de todos modos, hay que, cuando nombramos ciertos autores, hay que leerlos con cierto detenimiento, porque, digamos, es una lectura, digamos, rápida, si querés, la que estás haciendo. Sí. A mí me parece que el primer axioma, sin duda, es fundamental, es parte de la, digamos, de la condición humana, el hecho de comunicar, que no podemos no comunicar. Y ahora, un poco relacionando ese axioma, porque está bueno no nombrar tantas cosas y sí nombrar una y desarrollarla, Mm. y relacionándolo con lo que decías acerca de por qué, bueno, el pueblo no reacciona. Y en esa no reacción, tomando ese axioma, hay una comunicación. Una comunicación, bueno, que quizás tienda a cierta sintomatología depresiva, ¿no? Cuando uno tiende al no hacer, digamos, bueno, digamos, varias expresiones, varias comunicaciones en ese no hacer, digamos, la tristeza, la falta de sueño, El desempleo. sí, el desempleo, digamos, ciertas condiciones a las que quizás la mayor parte de la población está siendo sometida, que generan o por lo menos aumentan la condición de determinada posición del pueblo, que bueno, lo expresa a su manera. Pero me parece, digamos, que tenemos que... Sí, profundizar un Sí, poco. Yo, de mi parte, bueno, me gustaría agregar algo, quizás como una condición, bueno, que es tangible, ¿no? Y desde una percepción antropológica, básicamente, ¿no? Lo que se le pide siempre al pueblo, ¿no? Mismo concordando con Mati, eh, ese sacrificio, ¿no? Constante, ¿no? El pueblo inmolado, sacrificado, bueno, por un supuesto bien general, ¿no? Como que tiene que aguantar esta situación porque no hay otra forma de salir adelante, según Pero el discurso ¿cuánto oficial. más va a soportar un trabajador? ¿Cuánto más puede soportar? Vos fíjate que la población económicamente activa tiene los salarios congelados. Yo estaba hablando con un colectivero el otro día y me dice, mirá, yo gano 40.000 pesos y no llego y los chicos me piden y no le puedo dar. pero eso es lo que digo que tenemos que desarrollar, ¿no? Vos decías como segundo axioma la puntuación de los hechos, y lo explicabas muy bien. ¿A qué atribuye la persona que le va mal? Y vos le preguntás a ese taxista y el taxista te dice, y las tarifas estaban mal antes. Sí, hay una Es justificación de decir, la situación anterior. claro, hay una atribución de los hechos que quizás hasta haga perpetuar el paradigma, ¿no? Y nosotros que derribamos los paradigmas, Por sería... eso. Y yo quiero citar también, ¿no? Esta alineación de que hay un ministro de propaganda en la Segunda Guerra Mundial del nazismo que se llama Joseph Goebbels, que es lo que utiliza el duranbarbismo, que es miente, miente que algo quedará. Una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Y la población está bombardeada desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y bueno, que el kirchnerismo es esto, que el peronismo, que los 70 años estuvimos mal. ¿Y antes cómo estábamos? Con la época infame, con la década infame, con las dictaduras militares, que los perseguían a los militantes de izquierda, a los filomarxistas, a los movimientos de Perón y de Evita, los centros clandestinos de detención. Y hoy en día, ¿qué pasa? El Poder Judicial. El poder punitivo que el Estado tiene el poder punitivo, que es la facultad que tiene para castigar. Vos fíjate que en este gobierno se aumentaron las prisiones preventivas. Vos fíjate que también
estos medios masivos de comunicación, estos NPC, utilizan, para citar de vuelta al derecho romano, argumentos ad hominem. ¿Qué significa esto? Es adjudicar una connotación negativa a alguien que piensa diferente a mí. Esa connotación negativa se naturaliza para los miembros, para la conciencia colectiva de los miembros que componemos esta sociedad. Y esa connotación negativa desemboca en la estigmatización de esa persona. Bueno, este kirchnerista lo estigmo y después lo condeno al ostracismo. ¿Qué significa ostracismo? Se estará preguntando la audiencia. Significa muerte social, condena social. Esa persona después no puede tener ni voz ni voto. No sé acá qué opina Ivo con respecto a este tipo de argumentos. No, es cierto, y es una lógica que se da, bueno, mismo justo hablando de la política, ¿no? Hoy en día, ¿no? Citando, bueno, un caso interesante, ¿no? Una investigación de María del Mar García, licenciada en Letras de la Universidad de Valencia, que estudia el caso de Donald Trump, ¿no? De cómo inciden las redes en la política. Y efectivamente, Donald Trump hizo básicamente su campaña en atacar un otro. Que ese otro, bueno, sería Hillary Clinton, del Partido Demócrata, Obama. Y es tan importante, no tan fuerte este medio de la política que ni siquiera habla mucho de una construcción política. Obviamente que igual Trump habló de ciertas políticas, ¿no? Antimigratorias, de hacer de Estados Unidos una nación grande, ¿no? De mejorar de alguna manera algunos aspectos económicos, pero básicamente como un 90% de su discurso se basa en denostar al otro. Y eso también lo vemos en el caso de la Argentina. Si bien considero que Macri, bueno, tiene otro tipo de discurso porque hay un sobredimensionamiento del diálogo, ¿no? De esta visión casi, digamos, más naif, ¿no? De estas cuestiones, hay una cuestión constantemente de atacar al otro, a veces sin siquiera tener políticas tan claras o no demostrando al pueblo las verdaderas políticas que quieren llevar adelante, digamos, ¿no? Simplemente hay una visión de que, bueno, que hay un pasado negativo y que, bueno, hay que generar algo diferente que va a dar una época dorada, digamos, ¿no? Mismo, bueno, una cosa más digo, me hace acordar a delirios que ha dicho el presidente y gente cercana de que en 20 años somos Alemania. Cosas Eso es bastante totalmente un ridículas. espurio, una falacia. Y yo quería retomar, ¿no? Que en este contexto social, volviendo a los mayores, que se los considera un estorbo, en términos económicos liberales, que entraron en calidad de desutilidad marginal, que le dan al gobierno una insatisfacción económica. A los trabajadores se los considera valores de uso y somos seres humanos. Tenemos que tener empatía por las personas que realmente le están pasando mal. No puede el odio ganarle al amor que le tenemos a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Esas palabras, la verdad que son interesantes, el hecho del amor y el odio, el hecho de los antagonismos y digamos, los ciertos recursos que usaba el gobierno, que sigue usando, de hecho, en la comunicación, esto de la famosa pesada herencia, ¿no? Como cierta apelación, como decías vos, al pasado. Y Mati había planteado algo interesante también, que es el hecho de lo hegemónico contra hegemónico. Un poco volviendo a eso, ¿cómo Sí. lo pensás? A ver, Un poco para creo que- repensar la actualidad, digamos, desde ese punto de vista. sí, volviendo a la cuestión que nos atañe siempre en torno a los medios de comunicación y particularmente a las redes sociales, tenemos que verlo efectivamente a lo que son estos medios de comunicación como una suerte de, en el caso de las redes sociales, como modos, lo que hacen es como instalar, digamos, estos modos de, digamos, de concebir o de poder instalar una serie de temas y mensajes, digamos, que después se reproducen de manera viral, con el fin de, digamos, efectivamente retroalimentar toda esta conciencia que se encuentra, como por así decirlo, enajenada.
En este sentido, como se había mencionado, como había mencionado anteriormente, es muy importante, digamos, como forma de poder contrarrestar esto, que se genere, digamos, desde los distintos medios alternativos, una suerte de usina que amplifique, digamos, lo que es la voz de aquellos que se levantan contra este planteo. La cuestión que hace particularmente las redes sociales, que es muy importante señalar, digamos, por ejemplo, en el caso de la grieta, es toda una serie de elementos que hacen a las propias campañas de comunicación de, por ejemplo, el gobierno oficial, que a su vez se encuentra como de manera, llamémosle, solapada o como de manera, si se puede decir, como si fuera una suerte de como implicación o cuestión medio outsider, digamos, a la par de las campañas oficiales, todo el desarrollo de una serie de herramientas como son los fake news, las noticias falsas y los trolls, por decirlo de alguna manera. ¿Vos crees que las fake news y los trolls soslayan la realidad? ¿O hasta cierto punto? Lo que hacen es instalar temas, instalan toda una serie de temas, esos temas, a ver, más allá del peso que efectivamente tengan los medios de comunicación, la realidad concreta, digamos, de no llegar a fin de mes, tiene un límite en cuanto a lo que se puede terminar de justificar a partir de una serie de discursos que van como desde arriba, por decirlo de Claro, alguna pero manera. tenés un 30% que todavía piensa en que el otro gobierno se robaron todos, te dicen lo mismo de siempre, el mismo discurso, reiteradamente lo mismo. Y ven que su poder adquisitivo se va reduciendo, que no llegan a fin de mes, que su salario está congelado y que se están volviendo un ejército de desempleados, que están bajo la línea de la pobreza, que llegan a la góndola y pensaron comprar 20 productos y compran 9. Los taxistas dicen, che, la verdad, estoy por cambiar mi voto. Ya, yo la odiaba a Cristina y ahora estoy pensando distinto. Los muchachos de izquierda también me dicen, che, mira, todo bien con Nicolás del Caño, con Miriam Bregman, pero me parece que me voy a inclinar por lo nacional y popular. No sé qué piensa la gente de la mesa. No sé con quién habló. No, he hablado con Eh, muchos, hay- por favor, no los voy a sacar. Bueno, efectivamente tenés razón en el hecho de que la situación actual tiene como imágenes muy dramáticas que pueden ilustrar eso, como cuestiones que también han sido viralizadas, como por ejemplo el hecho de que haya gente que se mate por una oferta de carne en el Coto, por Sí, ejemplo. lo vi. Eso fue muy terrible y a la par tenés toda una serie de campañas por parte de los medios hegemónicos, por decirlo de alguna manera, en torno a lo que se llama como militar el ajuste. En el sentido de, bueno, no, es malo comer carne, no, es malo tomar leche, no, ahora está, no sé, de moda caminar más. Claro, viste que te dicen en los medios de comunicación, sí, no, Miami, viste que antes todos iban a Miami, no, ahora te dicen, no, vamos a las Toninas, vamos acá a Salta y Belgrano y nos conformamos con eso. Después, por ejemplo, hay formas de construcción de noticias como hechos positivos que de fondo terminan mostrando una serie de cuestiones que son negativas. Por ejemplo, en enero, en pleno verano, se tuvo audiencias récords en los cines. Eso en realidad lo que terminaba de ilustrar no era que de repente la oferta de los cines fuera magnífica en relación a los 10 años anteriores, porque fue la más alta desde que se tienen registros, por lo menos hace más de 10 años, sino que el hecho de que las personas no se pueden ir de vacaciones, o sea, la gente trabajadora que antes se podía escapar a la costa, donde sea, decía, bueno, no vamos a ir este año, pero te llevo a los chicos al cine. Eso sí, en ese sentido es muy importante todo lo que haga la construcción de noticias y de su interpretación. Y para mí hay dos cuestiones ahí que nos pueden ayudar a terminar de interpretar esto, que son la cuestión que hace la perspectiva y por otro lado la cuestión que hace el programa, digamos, de las personas, o sea, cómo entienden ellos cuál es la que sería la salida al problema en que se encuentran. ¿Y cuál vos crees que sea la salida? Bueno, ahí... ¿Seguir con esto? No,
La cuestión es, yo digo, desde lo que ellos, de lo que se podría considerar como una visión que es general en el grado de conciencia de lo que sería la sociedad argentina, que es por un lado la confianza en las mediaciones institucionales, es decir, toda la gente que está padeciendo ahora dice, bueno, o por lo menos las direcciones de muchos de esos sectores dicen, bueno, aguantemos hasta las elecciones, por ejemplo. Pero eso es un total mesianismo, no podemos tener confianza desmedida en un gobierno que sistemáticamente va en contra del pueblo. Los empresarios mismos, los grandes empresarios como Arcor, Coca-Cola, entraron en déficit. No pueden solventar su producción, su distribución, el consumo. Está atacando a todas las esferas sociales, a toda la jerarquización social. Vos fíjate, las pymes están cerrando cada vez más. Vos fíjate algo, ya la clase media está desquebrajada, ya ni la clase alta existe, todos se volvieron a la clase media baja. El ruidazo no alcanza en Caballito, en Almagro, en Villa Crespo. Tiene que ser algo más sincronizado en todos los barrios. Con los apagones no se dijo nada. Y va, y este gobierno va y sigue y sigue. No hay nadie que lo pueda neutralizar. Yo, con respecto a eso, se me ocurre una pregunta para hacerle a Mati, ¿no? Justamente, bueno, como él comentaba, a veces se piensa mucho la construcción del poder desde arriba, ¿no? Y en esta lógica de hegemonía contra hegemonía, basando menos, bueno, lo que sucede en Francia, ¿no? ¿Sería posible pensar un nuevo entendimiento de la política en la Argentina, similar a algo como los chalecos amarillos en Francia, pero en nuestro país una construcción del poder desde abajo con una nueva lógica de la política, quizás? Bueno, hay muchas veces que hay cosas que se presentan a sí mismos como nuevas, pero en realidad no son tan nuevas. Y en el caso de los chalecos amarillos, bueno, lo que es interesante del fenómeno es, en primer lugar, el grado de como sistematicidad que tienen, ¿no? Todos los sábados movilizándose. Y a su vez en algunos sectores como su falta de organicidad, es decir, uno no los puede identificar directamente ni con izquierda, ni con sectores de izquierda, ni con sectores de derecha. Y a su vez tampoco se los encuentra ligado a las direcciones sindicales tradicionales de lo que es la CGT de Francia. En ese sentido, bueno, puede desarrollar una serie de vertientes que puede ser progresiva, pero en última instancia todos esos movimientos considero que para poder ser una alternativa superadora necesitan plantear una estrategia. Esa estrategia está marcada por un programa con una perspectiva particular de transformación social, y esa cuestión a su vez necesita una dirección, un sentido, hacia dónde avanzar. Digamos, porque si es simplemente, bueno, tenemos que, no sé, derrotar el plan de ajuste de Macron allá en Francia, o nosotros decimos, bueno, hay que derrotar, digamos, en el sentido, hay que evitar que se siga retrocediendo, no sé, que sigan avanzando los despidos, que sigan habiendo paritarias a la baja, que sigan perpetuándose los tarifazos. Pero bueno, para eso hay que ver no solamente quiénes son los responsables de eso, en el sentido como desde una visión unilateral que solo viene desde el gobierno nacional, sino de cuáles son los sectores que en alianza con ellos permiten el desarrollo de esas políticas. Claro, Eso está bien, importante. Mati, yo lo entiendo, pero por ejemplo, doña Teresa de Carlos Qué, en un pueblito de allá de Buenos Aires, te va a decir, mi hijo, yo no entiendo nada de Francia, no sé qué es, ni sabe dónde está el país ese. Entonces vos le podrías decir a esa persona simple, de una manera clara y nacional, para que no se vaya tan álgido, tan excelso, No, tus palabras alusivas. sí, no. ¿Qué le dirías a esa Sí. señora? ¿Cómo hay que hacer para que ella pueda estar bien? ¿Cómo la convences de algo, de que los medios de comunicación le dicen qué hacer, qué consumir, qué pensar, a quién votar? Que apague Es la complicado. tele. Sí, no solo que apague la tele, sino que trate de como salir de ahí, por decirlo de alguna manera.
Y ahí es muy importante lo que yo digo, la organización desde el lugar donde se encuentre, el lugar donde desde donde pueda aportar. El hecho de que doña Teresa sea jubilada no quiere decir que tenga que limitarse a contemplar cómo sus condiciones de vida van mejorando cada vez más. Claro, Mati, En ese sentido hay que generar conciencia, por eso estamos pero acá ¿cómo hacer siempre. para generar conciencia cuando la gente que tiene entre 50 años y 90, que solamente se la pasa en la casa, mirando la tele porque está jubilada, ganando 9.000 pesos, 10.000 pesos, y todavía sigue creyendo en que la teoría del derrame va a pasar algún día? Y esa gente no puede esperar 10 años, 20 años. Esa gente no puede esperar, ya no aguanta más. ¿Qué tiene que pasar? Que la tasa de mortalidad en Argentina crezca, aumenta, que no hayan insumos en los hospitales como está pasando, que los investigadores del CONICET no tengan presupuesto para hacer sus investigaciones, que nuestros profesores de la educación formal que nos formaron a nosotros, no tengan un salario digno, que siempre el salario esté por debajo siempre de la inflación. ¿Por qué tienen que sufrir? Nuestros profesores, nuestros maestros, el tachero, el colectivero, nuestros obreros, los trabajadores, la burocracia, hasta la burocracia estatal está sufriendo. Bueno, lo que pasa que es un modelo, como comentaste vos, que favorece a muy pocos. Cuando hablabas de la suboligarquía financiera, bueno, igual vos hablabas de Juárez Elman, ¿no? En esa época sí yo lo consideraría sin duda una suboligarquía, pero hay una serie de cambios económicos en Argentina que vienen desde la última dictadura militar, que bueno, hacen que esa suboligarquía sea una tajada muy importante, bueno, de los sectores más importantes de la economía. Ahora, vos, Fernando, estabas hablando de, bueno, cómo se hace para evidentemente poder cambiar o para poder interpelar a esa señora, ¿no? Que está en cierto nivel económico. eh, Paupérrimo. sí. Y me parece que precisamente de eso estamos hablando, ¿no? Del poder de la comunicación. Eh, Evidentemente, el poder de la comunicación es tal que pareciera superar determinadas necesidades básicas, ¿no? Porque no nos olvidemos que la mayor parte de la población eligió este modelo, con lo cual, evidentemente, hay cierta parte de la comunicación que nos tenemos que repreguntar y en ese sentido ver cómo poder interpelar a digamos, tu pregunta es el eje de la discusión, digamos, cómo se puede interpelar a aquel que no se sintió representado por el modelo quizás que planteaba No, Scioli en su no, momento, y sí se sintió quizás representado por el modelo por el cambio, digamos, ¿no? Por los globos, por cierta el eslogan, cuestión, marketing. claro, cierta cuestión, ¿no? De los globitos, digamos. Mirá, yo pienso que el electorado que votó a este gobierno primero fue adulado, fue persuadido, y dijeron tantas argucias en campaña que no se cumplieron, y todavía la gente tiene más odio al otro gobierno que les dio su auto, le dio su primera casa, le dio un salario digno, comía asados todos los fines de semana y ahora ya no los come. Y ahora, ¿qué pasa? La gente te dice, bueno, porque ahora todos se volvieron de derecha, parece. Te dice, no, pero los choriplaneros, los planeros, ¿cómo puede ser que vivan de planes sociales? Pero hay gente que realmente lo necesita. ¿Y cómo puede ser que esta gente tenga tanto odio hacia su hermano, hacia su compañero? Todos vivimos en este suelo que es rico en recursos naturales, tenemos minería, petróleo, agua. ¿Por qué no podemos convivir en paz todos? Siempre el odio le tiene que ganar al amor, siempre la adulación constante de los medios de comunicación. ¿Por qué no generar un Estado más
y una conciencia moral y ética de tener altruismo con el otro, de ponerse en los zapatos del otro que le está pasando mal, tener frugalidad, de sentir lo que sufre el otro, porque un día lo que le está pasando a él me puede pasar a mí, y no tenemos que llegar a eso. Me gustaría hacer una pregunta a Ivo, ¿no? ¿Hay algún momento histórico equiparable a este? Con respecto a los vagos y eso. Con respecto, claro, a cierto discurso que se termina imponiendo a través del cual, ¿no? Cierto poder llega efectivamente al gobierno. ¿Hay algún otro momento histórico, por ejemplo, en el 55, o algún otro momento histórico que vos como historiador puedas contarnos donde haya determinados puntos en común con lo que pasa ahora? Sí, la ley de vagos y malentretenidos, ahí se Bueno, sí, igual él comentó desde la política. Desde la política y los medios, hubo un momento histórico que, bueno, es más o menos recordado. El gobierno de Ilia, no fue un presidente tan débil o tan malo como, bueno, fue presentado por medio de ciertos medios de comunicación, sino que en realidad era un presidente bastante decidido. Pero bueno, hubo ciertos medios y ciertos periodistas como, bueno, Mariano Grondona, que realizaron una campaña, ¿no?, mediática en contra de Ilia para ir denostando, horadando su imagen y, bueno, hacer permeable un gobierno militar. Eso sí, desde ese lado sí. Desde el lado, bueno, de la estigmatización de sectores sociales, eso está en la génesis de nuestro país. Ya poquito después de la independencia, existen una serie de leyes contra los famosos vagos y malentretenidos, que no son otra cosa que leyes para ir domesticando cierto campesinado, bueno, que andaba en estas pampas, que no tenían derecho de propiedad de la tierra. Bueno, buscan alienarles su tierra, que queda a manos de grandes terratenientes, y bueno, alienados justamente de este terruño, pasan a otro tipo de condición, ¿no?, que es la condición del peonaje. Y todo esto se logra, bueno, por medio de estas leyes contra la vagancia, ¿no? Porque, bueno, si no aceptan ser peón y van a otros lados, bueno, como el famoso Martín Fierro, van a la frontera indígena y demás, bueno, es un gauchaje malevo, digamos, no disciplinado, que, bueno, necesita ser cooptado como mano de obra barata por estos terratenientes, para que subsidien, digamos, como mano de obra barata, todo un modelo de exportación de materias primas. Uh-huh. Que, bueno, de por sí nos deja en el mercado mundial desde una perspectiva desfavorecida, ¿no?, en intercambios, ¿no? Perdón, chicos, que los corte, vamos a ir ahora a una tanda, que nos extendimos bastante, así que ahora en 8 minutitos regresamos. Te hundiste en la realidad y la cordura se desató. El manicomio opacó los gritos, los vecinos te llamaron.
loco de la ciudad. Pero ¿quién puede asegurar que la verdad está siempre a la vista? Mi mente sana puede pensar, mente enferma puede controlar. Todo empezó aquella noche donde tus ojos quedaron abiertos y nunca lograste poder llegar del otro lado del laberinto. Por estallar unas alas lograste encontrar y te las calzaste y pudiste llegar a un cielo que hoy pocos pueden disfrutar. De nuevo en esa red. Una vez me hundí y creí no emerger a superficie. Una vez lloré, más de una vez sufrí, creyendo estar en el fondo del mar, pero no vi la suerte correr de mi lado al fin. Ahora su suerte es mi fuerza que empuja y vi. Y siempre que hay fuerza hay salida para seguir. Me vuelvo a decir, no volveré a caer. De nuevo en esta red. No volveré a caer. De nuevo en esta red.
Bueno, seguimos retomando. Acá tenemos algunas preguntas que nos va a hacer Joaco. Sí, A acá ver. nos están llegando preguntas por Facebook. Hay una pregunta que es para Ivo, que tiene que ver sobre un tema que habló hace un rato. Él habló sobre los chalecos en Francia y la pregunta puntual es, ¿cuáles son los símbolos de lucha en la Argentina? Es una muy buena pregunta. Bueno, ahora está muy de moda lo que tiene que ver con el uso de pañuelos, ¿no? Con diversas consignas. Lo que pasa, claro, tiene que ver con reclamos muy puntuales, bueno, en el caso del pañuelo verde con los derechos de la mujer. Eh, También, bueno, había uno que tenía que ver con respecto al maltrato animal. Pero bueno, digamos que tenga que ver con un cambio en la política o concepción de la política o para buscar otro tipo de rumbo con respecto al país y no sé, yo por lo menos no lo veo. ¿Puedo polemizar un poquito con vos? Perdón, Sí, Ivo. sí. Que a mí me parece que la cuestión de los símbolos no es menor, digamos, ¿no? El pañuelo es un heredero eh, de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y me parece que, un poco relacionándolo con nuestro programa Derribando Paradigmas, para mí esto se plantea los pañuelos contra los globos. Como, digamos, ¿no? Ahí hay como dos modelos bien distintos, uno que reivindica determinados derechos y otro que los anula, digamos. En ese sentido, ¿cómo lo pensás vos? Bueno, yo igual pienso que lo que tiene que ver con los pañuelos, bueno, digamos, sí, verdes o azules, es transversal. Yo creo que toca a todos los partidos políticos. Pero sí es cierto, el pañuelo históricamente tiene que ver con la reivindicación de derechos. Y el globo, no sé, sí, se puede pensar en este caso como una quita de derechos. Yo pienso que el globo se lo puede analizar de una visión casi ontológica del globo, ¿no? Como algo banal, etéreo, lleno de Lleno de aire, vacío. ¿no? Justamente podría representar promesas vacías en realidad. Creo Carencia que de representa. contenido. Carencia de contenido también, sí. ¿Por qué no? Pero sí, yo pienso que obviamente que si hubiera una traducción en eso sí yo creo que el pañuelo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y es totalmente contrahegemónico, porque es contrahegemónico contra una dictadura y contra un mecanismo de poder que era de la dictadura. Pero claro, el tema es que lo que tiene que ver con el pañuelo verde o el pañuelo azul, bueno, abortos hay desde los orígenes casi de la humanidad, es como que tiene más que ver con reclamos más puntuales, no con generar un cambio. O sea, generaría un cambio de sociedad en tanto lo que tiene que ver con las políticas, bueno, de la mujer, pero no un cambio de sociedad total, bajo ningún sentido. Ujú. Bien. Acá hay un comentario para Fernando. Dice, te hemos seguido en algunos videos que hiciste comentarios, que describías la realidad, y queremos saber si tenés alguna metáfora para describir este momento. No sé, Fernando, ¿vos tenés alguna ahora? Mira, esta metáfora, yo te diría que tengo una mitología, ¿no? La mitología del lecho de Procusto. Voy a explicar qué es el lecho de Procusto. En la mitología griega, Procusto era un posadero que estaba en la mitad del bosque, tenía una casa en la mitad del bosque, de camino hacia el Éufrates, hacia Atenas. Los aventureros, los peregrinos que pasaban por ese bosque cansados, con mucha lasitud, lo que hacían era, Procusto los recibía a estos aventureros, los recibía, les daba un plato caliente de comida para la cena, después los invitaba al lecho, a la cama, y dependiendo de su altura, si era alto, la cama la reducía, cosa que su cabeza y sus extremidades no quepan en la cama. Entonces, ¿qué hacía Procusto a la noche? Le cortaba literalmente la cabeza y las extremidades.
Si era la persona de estatura baja, lo que hacía Procusto era estirar sus extremidades para que quepan totalmente en la cama. Y este gobierno hace eso. Con sus políticas económicas, su coerción permanente con los trabajadores, de mantener el mismo salario, de imponer su modelo económico en toda la población que no puede resistir más estas políticas económicas que están hambreando al pueblo. Y citando a un sociólogo francés que se llama Marcel Mauss, no cumple con el principio del don, que es el dar, el recibir y el devolver. No está cumpliendo, siempre le pide más. Te dicen los ministros de Economía, hagamos un esfuerzo más, lo peor ya pasó. Y siguen, y siguen, y siguen, y ya la gente no puede más. Los trabajadores no pueden resistir más. Yo pienso esto, que citando a otro sociólogo francés que se llama Norbert Elias, que a mí particularmente me gusta mucho, es muy objetivo, el trabajador argentino tiene una doble coacción, una autocoacción de restringirse su poder adquisitivo, sus gastos, sus ingresos, de reducir cada vez menos, de a veces no comer sus 4 comidas al día, comer una, y después una coacción estatal externa, de no poder resistir más los aumentos del transporte público, a la salud, el ABL, el impuesto a la ganancia, que prometieron que lo iban a sacar y todavía está. Acá, Fer, hay una pregunta para Mati. A ¿Te ver, puedo dale, interrumpir sí, ahí? dale, por favor. Bien. A ver, dice, de cara a las nuevas elecciones, ¿cómo se puede vencer al discurso hegemónico? Claro. Primero hay que establecer cuáles serían los elementos principales de ese discurso hegemónico para poder de esa manera diseñar los elementos que permitirían contrarrestarlo. Y ahí, bueno, yo creo que es muy importante la organización de los sectores más conscientes, que efectivamente son desde los que se empieza a generar un cambio, para ir llegando progresivamente a distintos sectores y sería ya sobre el final a cualquier, digamos, señor o señora que se encuentra como más a merced de la fuerza de estos discursos, ¿no? Que parecería en principio que terminan como sobrepasando lo que son las propias necesidades materiales de esa gente, ¿no? O sea, es como que alimentando el discurso de la herencia recibida, o de, bueno, hay que hacer un esfuerzo, o de, bueno, se vivía por encima de sus posibilidades, esas son cuestiones que han dicho los propios funcionarios. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que hay que tener en cuenta una perspectiva clara para tratar de ofrecer una alternativa que rompa y se proponga una transformación que termine de mellar esos elementos, digamos, hegemónicos. Porque también una cuestión que se puede pensar es que hay ciertos planteos dicotómicos que yo creo que terminan formando parte de una misma unidad que es funcional al desarrollo de ambas perspectivas. Es como que yo digo la grieta, ¿no? El hecho de que alguien hable de una grieta, de que hay un sector de un lado y un sector del otro. En cierto sentido, ¿a quién beneficia visibilizar la idea de que solamente hay como una especie de polarización y que no existe nada por fuera de eso? En ese sentido, me parece que esa construcción, ¿no? que es casi como lo que está por encima de lo que estamos diciendo acá, también es una construcción hegemónica que hay que empezar a destruir, digamos, para mí, en perspectiva. Sí. Perdóname que te interrumpa, Mati. ¿Vos qué dirías con esta discriminación, esta segregación que se le hace a nuestros hermanos latinoamericanos que vienen a probar suerte a nuestro país y están ahora estos de Cambiemos, ¿no? Los que piensan como ellos, que te dicen, no, pero
Acá le damos gratis la educación, la salud, y cuando vamos a Bolivia, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, no nos dan nada. ¿Vos qué le dirías a esa gente que piensa todavía en esta mentalidad retrógrada, sin altruismo? ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, lo importante en cualquier acercamiento es la claridad, la paciencia y bueno, los elementos que hacen a la pedagogía en la explicación de una posición que está muy asentada en el sentido común. Y efectivamente derribar un paradigma es atacar, digamos, las bases que hacen a la construcción del sentido común. Y acá en la cuestión que había mencionado Ivo anteriormente, el hecho de que, o sea, que es importante, digamos, resaltar, el hecho de que la estigmatización o el rechazo, el planteo de rechazo, de discriminación, es algo que forma parte fundante del desarrollo de cualquier Estado-nación. Es muy importante siempre, por parte de las clases dominantes, hallar elementos que planteen algún tipo de división o que dificulte la solidaridad de los que son, digamos, las clases dominadas. O sea, yo digo, el problema es que el extranjero se atiende en un hospital público y no la desfinanciación y sistemática, digamos, destrucción de la salud pública. Lo mismo con la educación, o lo mismo con cualquier otra situación, por ejemplo, el tema del trabajo. Yo digo, no, bueno, el problema es que, no sé, se está llenando todo de venezolanos y no se ataca a la creciente precarización laboral, al avance, digamos, con todas las reformas que tiendan digamos, a hacer que sea todo cada vez más precario, ¿no? A que, no sé, se pase de contratos en blanco a, no sé, primero el monotributo, después directamente estar en negro, a pagar por día, digamos, de manera más irregular. Entonces, lo que hay que hacer es atacar, explicar y ir derribando argumento por argumento todas las cuestiones que de fondo sirven en realidad para que no podamos desarrollar solidaridad entre nosotros. O sea, Claro. son un elemento de arriba de estos medios Sí. para sembrar, digamos, división entre los de abajo. Ahora, O sea, yo te quería preguntar esto, una pregunta media chicanera, ¿no? Por ejemplo, un señor que se llama Jorge de Matadero siempre me dice esto, ¿no? Bueno, mira, este chileno, este venezolano me robó el trabajo. Yo estoy desempleado por culpa de él porque vienen y me roban el trabajo. Debe ser amigo de la nata. Si se llama Jorge, viste que los tocayos se juntan. Exactamente, los tocayos se juntan. ¿Vos qué le dirías a una persona con esa perspectiva y con esa, como volviendo a un concepto antropológico, esta otredad y esta mismidad, ¿no? El nosotros, la mismidad, y los otros, que quedan excluidos. Y ahí se genera esta dicotomía entre dos modelos económicos. El modelo keynesiano, que en este caso sería el peronismo para Argentina, y el modelo de Milton Friedman, el neoliberalismo, cuando cae la crisis del petróleo. Ahora, Porque- perdón, una pregunta, porque Mati pone mucho hincapié en cuanto a la dirección de la lucha, ¿no? claro. ¿Y quién pensás que hoy en día representa esa dirección? Digamos, de cara a las nuevas elecciones, cuál es la alternativa frente a esta nueva coyuntura que se está dirimiendo? Y la alternativa, desde mi perspectiva, primero quiero contestar la pregunta Sí, perdón. a él y después Vale. de esa manera Lo estamos a las atacando a conclusiones, No. llegamos a las conclusiones No, porque- que nos pueden parecer interesantes. Sociólogo A ver, de renombre. no, ojalá. A ver, Jorge, lo que decís en realidad es falso, porque, a ver, ya de por sí las migraciones es algo que constituye digamos, a la constitución de las sociedades y más las sociedades modernas que están caracterizadas por el constante flujo de bienes, mercancías, seres humanos por todas partes. Más allá de que igual eso es algo que se retrotrae al propio origen de la humanidad, pero que ahora, digamos, con el avance de todos los medios de transporte, con el desarrollo del mercado mundial, es algo que es inevitable. Digamos, las masas de personas que se trasladan de un lado a otro para desempeñar con fuerza laboral. Eso
en un sentido, si se quiere decir, ¿cómo decirlo? Más global fue, ¿cómo decirlo? Progresivo benefició al desarrollo de lo que fue el capitalismo. Es decir, Claro, pero Jorge, todo lo que vos le decís, eso no lo entiende. ¿Se lo podés decir de una forma clara, concreta y que lo entienda? Porque yo le explico y no hay caso. Bueno. Quizá vos podés tener más suerte. Bueno, si vamos a la explicación más central, es como vos no te falta trabajo por culpa del venezolano, te falta trabajo por culpa del gobierno, digamos, por culpa del régimen, por culpa del sistema, que lo que hace es expulsarte para tomar a otro pagándole muchísimo menos y plantearte a vos que la culpa de eso es del otro, digamos, que está explotado como vos. Entonces el problema ahí es que vos lo que tenés que hacer es solidarizarte y buscar una forma de poder coordinar con esa persona para poder reclamar más derechos en primer lugar, que vos también tengas trabajo y que la remuneración que percibas por ese trabajo sea digna. Y vos que sos sociólogo, manejás estos temas, Durkheim, ¿no? No habla de la solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Claro. La mecánica vos sabés que era del comunismo primitivo, acá se aplica la orgánica. ¿Acá lo podés aplicar esto ahora? Claro, planteo, por ejemplo, en las sociedades modernas, cuando se usa el concepto de solidaridad de clase, por ejemplo. Sí. Los sectores dominantes tienen una mucha mayor conciencia de sus intereses como digamos, clase social, como una suerte de entidad colectiva que comparte una suerte de posición en una estructura económica mucho más que la mayor parte de la población, que es la que vive de su trabajo. No la que vive del trabajo ajeno, lo que siempre es el planteo contra los planeros, contra los vagos, que en realidad ellos subsisten, pero los que realmente se apropian del trabajo de otros no son ellos. Hay varios conductores de televisión que dicen esto, no, bueno, yo te estoy pagando con mis impuestos. ¿Vos qué le dirías a la gente? Siempre, constantemente están diciendo, no, yo te pago con mis impuestos. Y te están anulando cuando te dicen eso. Bueno, a todos los sindicalistas. ¿Vos qué le dirías? A todo el trabajador que todos los trabajadores. A todos los trabajadores que, más los que están en relación de dependencia con el Estado, que vale aclarar que es el primer empleador en negro del país, es el Estado. A ver, ese planteo de yo te pago con mis impuestos, lo que hace en realidad es propiciar, porque uno tiene que decir, bueno, pero ¿por qué se instala una idea? ¿No? ¿Cuál es el efecto concreto de que alguien diga esto? O que esté tan presente el sentido común. ¿Qué es lo que hizo en los 90? Decir yo te pago con mis impuestos esto es ineficiente. Entonces, permitió el desarrollo de toda una política de privatizaciones. Los ferrocarriles, los propios fondos de jubilaciones, el avance, digamos, de lo que es toda la cuestión hacia la educación privada, la salud privada, bueno, todos los servicios, por ejemplo, el petróleo, ¿no? YPF que se privatizó. La idea de que las prestaciones que tienen que dar, o que tienen que ser competencias del Estado, tienen que ser las menos posibles, y que tiene que tender hacia una suerte de como mayor eficiencia a partir de, bueno, el hecho de que yo hago con mis impuestos pueda, ¿cómo decirlo?, tener plena certeza de qué es lo que los estoy financiando. Por ejemplo, acá hay leyes, como el que propuso el gobierno de la ciudad, una muy interesante conocida como la de mecenazgo social. Entonces, ¿qué era lo interesante de esta ley? Básicamente era los grandes aportantes de impuestos, les decían, bueno, ahora vos podés elegir con lo que financiás, o sea, con tus impuestos, sí, qué proyecto querés apoyar. Y eso se deducía directamente. Y ahí vos tenés un montón de, por ejemplo, el tema de las fundaciones, por ejemplo. Sí. Entonces vos decís, bueno, ahí tenés a los grandes evasores impositivos, que a partir de toda una serie de mecanismos legales, son los que terminan en última instancia también afectando el propio financiamiento del Estado. Entonces toda una serie de déficits que se encuentran son en parte responsabilidad de, digamos, aquellos que tienen mayor capacidad retributiva que no, básicamente no aporta. Entonces somos también nosotros sacándonos los ojos diciendo que somos nosotros también los que pagamos el 21% por el IVA, los que pagamos todas las tasas municipales, los
porque pagamos todos los impuestos extras que nos vienen en cada una de las boletas, que nos terminamos atacando entre nosotros, pero no Ahora, hay que identificar eso. Yo tengo una pregunta para vos, Mati. Vos que me hablás, bueno, justamente del capitalismo, ¿no? De lo que tiene que ver con la conexión en un mercado global, ¿no? Varias veces el presidente ha comentado, ¿no? Que a veces hasta pone como de ejemplo países, bueno, muy disímiles de la Argentina, ¿no? Como es China, ¿no? ¿Vos pensás, Mati, que el presidente, el objetivo principal de él, que aparte lo dejaste soslayar, sería, bueno, justamente este abaratamiento de la mano de obra, porque él considera que va a ser un mercado más competitivo como China, poder hasta integrarse, mismo locuras que a veces comenta como integrarse en este bloque del Pacífico de una u otra manera? Sí. Bueno, ahí está el desarrollo, por ejemplo, que ellos siempre reivindican con el de los tratados de libre comercio. Parece que todos los problemas se solucionarían si de repente firmamos tratados de libre comercio con todos los países que podamos. Y bueno, eso, bueno, de hecho lo que terminaría haciendo es básicamente difundir la industria local que tenemos. Para mí hay que identificar primero, una cuestión es el desarrollo concreto de las acciones que llevan adelante, otra es lo que ellos dicen, otra es lo que ellos pueden creer, digamos, en realidad no sé si importa realmente lo que Macri cree, porque no sé, capaz él puede creer que tiene buenas intenciones, pero en los hechos lo que hace es desarrollar un programa acorde a los intereses de su clase social. claro, Porque si no parece que es como los buenos contra los malos. Y bueno, más allá del desagrado que te puedan generar esos personajes, desde su propia óptica, y desde la propia óptica hacia los sectores de los que le hablan, se ve como de otro sentido. Entonces es como que, más allá de la cuestión del amor o el odio, para mí lo que hay que hacer es verlo en los efectos concretos. Los efectos concretos lo que está haciendo es, básicamente, usando no sé, un término medio inventado ahora, como rapidizar la mano de obra. Ahora, nos quedan, Sí. perdón, 15 minutos de programa y 15, 20 alrededor de este tiempo. ujú. Y sería bueno analizar, no sé, Ivo, vos qué pensás acerca de esta elección que se viene este año. Yo le preguntaba un poco a Mati sobre la alternativa, la dirección alternativa, y te lo pregunto a vos, ¿qué opinás sobre esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que va a ser una elección muy difícil. Pienso que la polarización todavía está. Justamente leyendo, bueno, esta licenciada en redes, ¿no? Hay algo que, bueno, yo fácilmente saqué una conclusión, ¿no? Que, bueno, el próximo gobernante va a tener que hacer un trabajo muy grande e importante con lo que tiene que ver con las redes sociales. Porque bueno, a veces yo mismo uno lo nota fácilmente, ¿no? A veces Cristina como que, o el kirchnerismo, desde mi perspectiva no le dio tanta importancia a eso. En cambio, el macrismo tuvo todo un andamiaje, un aparato mediático, las redes, realmente monstruoso, más similar a Trump. Lo que dice esta licenciada en redes es eso, uno no puede pelear con las redes. Uno tiene que aceptar y aceptar estar en esas características mediáticas. No puede aislarse de eso porque hasta la mala fama es una buena fama. Eso te lo demuestra Trump, por ejemplo, ¿no? Que dando una imagen a veces pedante, casi monstruosa, ¿no? Extravagante, pero aún así le generó, bueno, una visibilización y un fanatismo, porque hay gente que es fanática de Donald Trump, ¿no? Eso también comentaba esta licenciada, ¿no? Que a veces no importa tanto a cuánto llega un mensaje, sino que a quienes llegue, despertar una especie justamente de fanatismo tal, que están todo el día hablando de vos. Entonces, claro, eso genera en las redes un impacto gigantesco, ¿no? Multiplicador. Pues hay gente que está todo el tiempo haciendo apología, bueno, de algún político, de alguna cuestión, que tiene que ver con estos nuevos radicalismos que surjan,
justamente porque la gente no sabe muy bien, en el fondo, cómo llevarse con las redes sociales, ¿no? Todavía no hay una ciudadanía que esté formada y adecuada para poder sobrellevarse en estos medios, en estas vorágines mediáticas. No hay, perdón, a ver si entendí bien, no hay una ciudadanía formada. No, no, porque lo que genera la polarización justamente es una decrepitud de la ciudadanía, porque según todos los intelectuales, todos sociólogos, historiadores, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, la opinión pública, la única forma de generar, bueno, un consenso, una opinión pública adecuada, es por medio del debate. El debate de todos los segmentos de la sociedad. Un debate, digamos, consensuado, no el diálogo escueto del cual hablas, a veces habla Macri y demás, ¿no? Tendría que ser un debate racional, digamos, ¿no? Racional y laborioso. Si no, bueno, uno cae en la polarización y en realidad es una decrepitud de la democracia misma. Es Ahora, una yo decrepitud de la democracia misma. me imagino ese escenario, ¿no? Digamos, me imagino una suerte de dispositivo asambleario para decidir los futuros del país. Digo, me parece que estamos bastante lejos de eso, en términos de, por lo menos, ¿no? de la pasividad que estábamos comentando hace un rato. Y vos, Fernando, ¿cómo ves esta cuestión, ¿no? de las elecciones que Mira, vienen? con respecto a las elecciones, yo vuelvo a citar al derecho romano que hay un argumento que se llama ad verecundiam. Un grupo reducido son los que seleccionan las listas, hay una especie de compañerismo, bueno, vos me diste tal cosa, bueno, yo ahora te pongo en la lista, ¿entendés? Está esta especie de solidaridad, alianzas incómodas, pero acá hay que hacer un frente unido que abarque todos los proselitismos partidarios, porque tenemos un enemigo de categoría superior. Y este sí que no le tiembla el pulso para darle e imponer al pueblo sus políticas económicas. Y en ese frente tienen que entrar todos, tenemos que entrar todos, desde los filomarxistas, todos los muchachos trotskistas, todos los de la izquierda, el peronismo y todas sus vertientes, los socialdemócratas, los cristianos, los evangélicos, todos. Tratar de dejar atrás los antagonismos, las divergencias, esta dicotomía entre kirchnerismo y macrismo, y aunarnos todos en un movimiento de paz y amor nacional y popular, como obviamente citándolo a Moreno, que en esto vislumbra muy bien sobre este tema. Si no vamos todos, perdemos. Si vamos divididos, vamos mal, muchachos. No sé qué piensan ustedes sobre esto. Yo creo que estaría excelente que hubiera, bueno, una unión, digamos, popular, nacional y popular. También pienso que más allá del daño que pueda generar en segmentos sociales, el aumento de la pobreza y demás, pienso que es lesivo contra nuestro propio país, que nos debilita industrialmente, en nuestras capacidades productivas, debilita nuestro territorio. Pienso que sí que habría que tener una mayor conciencia del daño que estamos generando a nuestro propio territorio, inclusive hasta con políticas que tienen que ver con la contaminación, ¿no? La depredación de los recursos naturales. Y en realidad eso también es similar a lo que tiene que ver con los globos, ¿no? Porque se quiere dar una imagen de un sendero de desarrollo por eso, pero en realidad lo único que vemos, como vos decís, Fernando, es más pobreza, más desigualdad, más exclusión, y hay una fuente de riqueza que se la están llevando, sin duda, muy poco. Están levantando en pala una malversación de fondos. ¿Qué quiere decir malversación de fondos? Sacarle una transferencia de recursos del pueblo hacia un grupo muy reducido de personas y que después lo cambian esos pesos a dólares y se los llevan a los paraísos fiscales. Esto se llama cleptocracia, la facultad que tiene el Estado de robarle al pueblo. Ahora, el gobierno que venga, sin duda, va a tener que lidiar con varias cosas, ¿no? Con una
ahora sí una herencia que tiene que ver con la deuda, ¿no? Que es un gran tema que, bueno, que va a tener que solventar el gobierno que venga. Veremos, ¿no? ¿Qué alternativa va a tener o qué continuidad, ¿no? Porque acá está en juego, me parece un poco la continuidad o no. Mati no va a estar muy de acuerdo conmigo porque no le gusta polarizar a Mati, pero en definitiva, si hablamos de paradigmas, hay modelos, digamos, la continuidad o la no continuidad. Está claramente, en mi opinión, la continuidad del famoso cambio, digamos, ¿no? Una contradicción. O sea, la continuidad de la construcción. Cambio hay, cambio, pobreza, aumento de tarifa, cambio hubo, Claro, pero sí, para no. mal, No, claro, lo que digo es, para mal, la continuidad hoy es el cambio que propuso Cambiemos, ¿no? exactamente. Entonces, digamos, ese es el modelo más que tiene que ver con el neoliberalismo actual. Y después alguna alternativa que, bueno, todavía se está construyendo, que no sabemos quién la va a representar hoy por hoy, digamos. No sé, para mí hay una cuestión ahí ligada a la idea como de alternancia, más que continuidad también. Porque hay toda una serie de cuestiones que, digamos, no es que el 10 de diciembre de 2015, no sé, estábamos en algún tipo de tierra idílica y de repente, no sé, cayó una invasión, no sé, de marcianos asesinos o algo así, sino que hay toda una serie de procesos que siguieron, digamos, que venían de una serie de cuestiones propias del, no sé, del desarrollo económico del país o de venir de ciertas cuestiones más estructurales, que siguieron profundizándose en lo que tiene que ver con la dependencia del sector externo, en lo que tiene que ver con la dependencia del país a sus exportaciones, al hecho de haber alcanzado algún tipo de cuello de botella en cuanto a las posibilidades de desarrollo industrial, en cuanto a la falta de generación de empleo en el sector privado, de empleo de calidad. Esas eran cuestiones que ya se empezaban a visualizar desde 2011, porque si no tampoco podemos extender cuáles son las bases objetivas del propio triunfo de Macri. O sea, más allá del discurso, pero bueno, ¿cuál era ese descontento? Siempre tiene que tener algún tipo de base material, porque si no, o sea, es como que yo no puedo tener una explicación puramente ideológica del desarrollo de un proceso que afecta materialmente nuestras vidas. Tiene que haber dos cosas, hay una cuestión como sería dialéctica en ambos casos. Hay algo que efectivamente hace que supedite el plano de lo político, el plano del discurso, el ideológico, pero también hay un plano material que termina de explicar por qué hay cosas que pasan. Y ya en los últimos años del kirchnerismo se empezaron a evidenciar toda una serie de problemas que, bueno, terminaron de cimentar su propia derrota. Sí, mismo yo pienso, bueno, igual es una apreciación un poco burda, ¿no? Pero 12 años también es un desgaste para el poder, ¿no? Sí, pero más allá de... Y para el modelo económico, todo, obviamente, lo material, como comentabas. Sí, pero eso no es porque alguien haya estado mucho tiempo, sino por la propia caída, por ejemplo, en los términos de intercambio. O sea, vos tuviste en los primeros años a partir de una tremenda devaluación y el alza excepcional de los commodities, una entrada de divisas que no se dio, que no se daba, ya diría, casi desde el primer peronismo. Y a partir de ahí, bueno, hubo una recuperación de la capacidad industrial instalada, que llegó a su límite, o sea, empezó a querer crecer el empleo privado, eso empezó a mesetarse a partir de 2007, y ya a partir de 2011 empezó a presentar un declive, diría yo. Y bueno, a partir de ahí se empezó a estar cada vez peor, básicamente, y bueno, a partir de 2015 se profundizó sustancialmente, diría yo. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, así que yo quería agradecerle nuevamente por enviar a la gente de Subterradio nuestra oportunidad para estar en este espacio, a toda la gente del sindicato de Subte, a ustedes chicos por este equipo que hemos formado. A los mensajes recibidos. A los mensajes recibidos también, a la gente.
Y bueno, si nosotros fuimos picantes o algo, o hay gente de otra ideología que se ha sentido incómodo, les pedimos humildemente disculpas, pero esto es como pensamos, fervientemente en lo que creemos, y siempre analizándolo, no desde la posverdad, desde las emociones como hacen estos NPC, sino desde un punto lo más neutral y objetivo posible. Así que le agradezco a la audiencia por habernos aguantado y tenido paciencia. Voy a dar de vuelta los números por la gente que quiera colaborar con alimentos no perecederos, indumentaria para la gente que está en situación de calle. Vamos a hacer un video para que puedan ver y que quede plasmado y documentado de que nosotros no quedamos con la ropa ni con los alimentos y que se lo damos a la gente que realmente lo necesita, que está en vulnerabilidad de recursos y que le está pasando mal. Lo doy. El número de WhatsApp es 11 70 26 68 83. Así que les deseo un buen fin de semana y les mando un saludo grande y hasta luego. Muchas gracias, chicos. Muchas Chao, gracias. muchas gracias.